Este miércoles hemos conocido la decisión del Ayuntamiento de Mérida y de quienes participan de adelantar la cabalgata de Reyes a este jueves a las 8 de la tarde por la alta probabilidad de lluvia y vientos que se prevé para la tarde-noche del viernes día 5. Ante esta circunstancia, al igual que otras muchas ciudades de España, entre ellas Almendralejo y Villafranca de los Barros, por la cercanía que nos corresponde, se ha optado por adelantarla. Digo esto porque en la noticia que hemos publicado en las redes sociales de Televisión Extremeña se han producido decenas de comentarios que pueden llevar a equívoco. Las opciones que se han barajado eran no salir debido al fenómeno meteorológico, retrasarlo al domingo, decisión quizás poco acertada porque se cargaría la tradición, o adelantarla como ha sucedido. Personalmente creo que es la mejor opción de las que se podían barajar, porque este adelantamiento no significa que se adelante el Día de los Reyes, como algunas personas creen, como se han comentado en las redes sociales, ya que el Día de Reyes es inmutable y no supone ningún cambio de la tradición. Además, el viernes sus majestades estarán en el patio del Ayuntamiento para recibir las cartas de los niños. En fin, que de cualquier cosa se hace polémica, por eso lo llevamos a nuestra editorial de este miércoles, para que no haya equívocos. Ni se adelanta el Día de Reyes, ni se adelanta la tradición, solo se adelanta el desfile, la cabalgata. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Picota, en este programa número 706, en esta última semana ya de la Navidad, en la que nos encontramos. Saludamos a Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, estupendamente. ¿Esperando los Reyes? Con el tema este de la lluvia, que esperemos que llueva. O sea, ha habido polémica, por cierto, también en Villafranca, porque se ha adelantado, como lo hemos dicho, y también hay quienes creen que por adelantarlo se adelanta... que la cabalgata se hace un día y los Reyes vienen otro y tal. Y en Fuentes del Maestre también, se adelanta al jueves. Lo que sí es cierto, que esperemos que llueva, o sea, que el viernes llueva como es debido, con fuerza. Y ese será un buen regalo de Reyes. Exactamente, es lo que iba a comentar. Y bueno, y el jueves que salvemos la situación y durante el tiempo que dure la cabalgata de Reyes, pues las nubes contemplen, pues respeten, sobre todo pensando en los críos, en los niños, ¿no? Indudablemente. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Bien, pues esperando agua, esperando que se normalicen las gripes y estas historias, y también con una reflexión al respecto, ¿no? En sentido simplemente de reflexión. Nadie quiero que se vea involucrado en un juicio crítico al respecto, ¿no? Ni mucho menos. Pero trucar las emociones, trucar los tiempos tiene su costo, y sobre todo con los niños. Es decir, la lluvia es un elemento incorporal a nuestra vida, un elemento bueno, un elemento positivo. Y los sueños de los niños no establecen trucajes, establecen los tiempos, que además plegados a televisión, plegados a todo el sistema global. Personalmente, yo creo que en estas tomas de decisiones hay que tener mucho tacto, porque, repito, las emociones no se trucan, y en la noche de Reyes es la noche de Reyes. No se puede cambiar la historia por un desfile. También tenemos una sociedad que tiene paraguas, que tiene impermeables, que tiene un sistema que acelera los... Sí, pero hay un problema, Antonio, que he consultado a la Agencia Estatal de Meteorología. Es peor el viento que la lluvia que se va a producir al parecer, que se prevé para ese viernes. No lo sé. Muchas de las carrozas tienen elementos que son muy frágiles y que efectivamente pueden verse totalmente... Pero ¿cómo contamos a los niños? Haber un problema. Pero ¿cómo contamos a los niños la noche de Reyes? Que no, en fin, ¿qué pasa el mañana jueves por la noche respecto de una madrugada al viernes que no es la de Reyes? En fin, ahí hay, querámoslo o no, hay que ¿cómo se dice? Por prudencia nunca se peca, digo yo, ¿no? Sí. O es que no se pueden tener opiniones concretas respecto de los comportamientos o de las decisiones. Bueno, yo que creo que hay un juego cronológico de tiempos que está incardinando una sociedad muy abierta, muy comunicada, muy globalizada, y el viernes, el jueves por la noche no es la madrugada de Reyes. Es decir, la constante histórica de una noche anterior, de una víspera, está trucada por una razón. Pero es eso o no celebrarlo. Bueno, pero que yo creo que de todas formas, está bien que abramos este debate, que haya quienes opinen al contrario. Digo que lo más importante es la noche de Reyes. Bueno, pero la noche que vienen los Reyes a casa, no el desfile en sí.
Yo no he querido hacer ninguna crítica al respecto, sencillamente un elemento de prudencia respecto de lo que son las emociones posiblemente trucadas en los niños y un poco el lío mental, nada más, sí que porque para eso hay impermeable, hay plexiglas que tapan tal, hay aceleraciones de los sistemas, hay paraguas, hay muchos sistemas de una sociedad que se defiende, que está en la calle, que se defiende de la lluvia. Bueno, es verdad que hay unos factores climatológicos que pueden ser muy adversos, ¿vale? Pero que hay una otra realidad también, que son las emociones truncadas, modificadas a golpe de calendario en razón de un elemento preconcebido que es un desfile. Bueno, Antonio, tú lo que quieres decir es que haya cabalgata de Reyes y yo que sí. llueva. Bueno, yo no quiero decir eso, yo quiero decir que la lluvia es un factor natural en nuestro sistema. Lo que no es natural en el sistema es trucar los tiempos, y decir hoy es Nochebuena cuando no es Nochebuena. A ver, Domingo Hidalgo, buenas noches. ¿Cómo estás? Paz y bien, muy buenas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buen y cristiano año a todos. Buen año a todos, lleno de venturas y de virtudes, ¿por qué no decirlas cristianas? Bien, has dicho algo muy importante, director, y es que contra lo que no se puede y lo importante es la Noche de Reyes, que tienes toda la razón, pero eso se contradice con el hecho de que la Noche de Reyes y de la Noche de Reyes forma parte la cabalgata no se haga la Noche de Reyes. O sea, es una contradicción. Y aquí lo que no podemos es, dicho sea con todos los respetos, es que lo importante es que los niños tengan el sábado por la mañana, día de Reyes, yo es que sus Reyes. Estoy con Antonio Alcalde, estoy con el alcalde. ¿Por qué? Estoy con el alcalde Antonio Vélez, no estoy con el alcalde Antonio Rodríguez Osuna. Me parece una decisión desacertada, porque a veces, si no se puede realizar la cabalgata de Reyes por inclemencias del tiempo, ni sería la primera ni la última vez. Pero lo que no se puede es romper las tradiciones. Igual que se suspende incluso un partido de fútbol, si se tiene que suspender, y no se cae el mundo por eso. Ni por eso se le van a romper las ilusiones a los niños. Entonces, a mí no me parece bien que se haga esto. Porque si llueve, la cabalgata de Reyes se puede ver a través de televisión, porque la televisan prácticamente, si no en todas, en muchas cadenas. Es decir, esa ilusión está. ¿Y el trabajo de quienes llevan un mes y medio en esa cabalgata? Bendito sea Dios. Aquí, ¿cuál es el interés superior? Es como pasa con los divorcios. ¿Cuál es el interés superior? ¿El de los padres que se están divorciando a palo limpio o el de los niños? Es el de los niños. Al menos eso dice la ley. Después todo mentira. Después la realidad va por otro lado. Entonces, ¿aquí en quién vamos a pensar? En quienes, efectivamente, hay que reconocerle el gran valor altruista y cómo están haciendo y la organización de la cabalgata, ¿de acuerdo? Pero por encima de ese interés, que es muy importante, está el de los niños. Y tú a los niños no les puedes romper la ilusión del día antes de Reyes. Por eso he empezado con tu frase. Por cierto, a quien corresponda, me gustaría decir también algunas cuestiones. A quien corresponda. En primer lugar, tema de bicicletas. Es vergonzoso que por la calle Santa Eulalia, la Plaza de España, la Puerta de la Villa, por un montón de calles peatonales, las bicicletas vayan a su libre albedrío. A su libre albedrío, por gente joven y no tan joven. Y nadie se atreve a decir nada, lo cual es razonable, porque eso es competencia de la policía local o de la nacional, porque se está transgrediendo la normativa y hasta el sentido común. Mérida sigue muy mal iluminada, y repito, otra zona de Mérida que es lamentable, que es la avenida de la Corchera. No se ve, y ya es hora de que se empiece por parte del ayuntamiento, que es a quien le corresponde, realizar las gestiones oportunas para bien poner más puntos de luz o, si es suficiente, con bajar las alturas de los puntos de luz, pueda verse por la calle y las zonas públicas de Mérida no sean un peligro en potencia por la noche. Por ahí me quedo. Sobre todo las aceras. Las aceras, por supuesto, porque los peatones por donde vamos, cuando vamos de peatones, es por las aceras. Y están más iluminadas las calzadas que las aceras.
Bueno, vamos a entrar en materia, puesto ha sido la previa solamente, vamos a entrar en materia con el mercado de Calatrava, porque este martes se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia la licitación para la concesión de obras públicas de proyecto y reforma del edificio del mercado de Calatrava de Mérida por un importe de 3 millones de euros y un periodo de ejecución de 20 meses. El contrato de explotación a cambio de esa rehabilitación de esos 3 millones de euros, reportará al consistorio meritense, para quien lo explote, casi 85.000 euros a partir del cuarto año, ya que durante los 3 primeros se estima un periodo de carencia. El contrato tendrá una vigencia de 40 años. La portavoz del equipo de gobierno, Carmen Yáñez, ha adelantado que ya hay varias empresas interesadas en el proyecto y los anteriores ocupantes del mercado tendrán derecho de tanteo en la licitación. La portavoz también del equipo añadió que su ubicación en el centro de comercio abierto, su inmejorable situación y una ciudad turística como es Mérida le dan al proyecto, dice, una gran importancia para la ciudad y para las empresas que apuesten por su rehabilitación, por lo que espera que si hay muchas ofertas, mejorará el proyecto de ejecución. Antonio, tú que además has tenido muchos relatos de artículos, me refiero, sí, en torno al mercado de Calatrava. Sí, además no voy a cambiar mi posición respecto de lo que del viejo refrán de vísteme despacio que tengo prisas. ¿En qué medida? Bueno, pues porque la historia a veces de una ciudad se sintetiza en sus tiempos, en sus ritmos históricos, ¿no? Eso fue un convento desde 1530, en fin, 1530 y algo, no recuerdo, un convento franciscano, muy notable en la ciudad, tan notable que en aquel espacio se enterraban la gente más notable. Hubo polémicas, Domingo y Juan, que entre el clero de Santa Eulalia y Santa María y tal, con relación a esa demanda de familias nobles que querían enterrarse en San Francisco porque estaban, llamémosle, más protegidos por la eternidad, por una comunidad con su claustro, su rezo, su sentido más popular, más abierto, más hospitalario, más... Bueno, no es que fueran los franciscanos hospitalarios necesariamente, pero bueno, había un convento. Y hasta desde 1530 y tantos, hasta la desamortización religiosa de Mendizábal, hasta 1830 y tantos, mediados del 19. Desapareció, entonces pasó pues a la hacienda pública y luego pues se articuló en 1887 como mercado, 1887. 1887. Es decir, que desde 1887 hasta 2017 ha sido mercado. Tuvo una remodelación en 1983 de la mano de IRESCO, del Instituto de la Reforma y de Estructuras Comerciales, y bueno, y hasta en un tiempo, pues llamémosle un poco abandonado, ¿vale? Quizás seguramente también porque el sistema comercial ha cambiado en gran medida y las grandes superficies, en fin, todo ese juego está muy involucrado también en un centro que tiende en cierta medida a terciarizarse, a despoblarse, y entonces todos esos elementos hay que considerarlos, ¿no? Es decir, el mercado estaba en una situación mala, efectivamente, y que habían dos opciones, o arreglarlo o buscar otra solución, o buscarle otro uso, que también los ha tenido a lo largo de la historia. Antes de ser convento eran viviendas, solares, mansiones, es decir, y después fue convento y luego fue mercado, y puede ser otra cosa, puede ser el gran espacio donde llega una cabalgata y entran 2.000 personas, yo qué sé, por decir una cosa el día de lluvia, pero bueno. ¿Cuántos metros cuadrados serán allí? Allí hay de solar 2.000, sin contar el atrio, 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. Por cierto, en 1880 y tantos iba a hacer una escuela, pero no daba solar suficiente y se hizo el mercado. Iba a ser una escuela. Y entonces esto hay que considerar dos cuestiones importantes: las cuentas y el futuro del centro de la ciudad, porque claro, el futuro del centro de la ciudad está determinado por una serie de factores que puedan determinar el que la gente viva en el centro o que huya del centro, porque si un centro donde aparcar vale mucho dinero, donde la competitividad con el turismo crea muchos problemas, pues entonces hay que sopesar esas cuestiones. Las cuentas, es decir, ¿en qué medida ese solar, la resultante de ese solar,
de 3.000 metros, 3.000 y pico metros, terrazas, no sé cuánto, determina una resultante práctica desde el punto de vista del ordeño. Y segunda parte, en qué medida puede funcionar para el centro y en qué otra medida lo público queda postergado estrictamente al interés privado y en qué medida el tirón que tiene el espacio, el centro abierto de Mérida, tremendo tirón, pueda estar hipotecado por un espacio que puede monopolizar los elementos referenciales de los usos y consecuentemente tiene sus problemas. Y segundo, cómo solamente un informe de un técnico municipal determina que durante 40 años eso tiene un fin, 40 años, es decir, hasta el año 2060. Es decir, largo me lo fiáis. Quiero decir que hay, desde mi punto de vista, muchos más elementos de considerar en este tema. Desde el punto de vista positivo, y yo no tengo ninguna cuestión en contra de que eso pueda tener otro uso, pero hay que determinar en orden a las cuentas reales de ese espacio, a la incardinación con el centro como espacio comercial y terciario, y segundo, ver cuál va a ser el futuro del centro respecto de ese espacio. También podría haber un aparcamiento, un parking, ¿no? Pero bueno, o no, o un espacio. Pero ese es el tema, 40 años, 2060. Domingo, tu primera impresión sobre este asunto. Yo mi primera impresión es que Mérida tiene casa de campo. Por cierto, un sitio muy interesante, ¿no? Esa de ahí de la casa de campo, muy utilizada popularmente y que ojalá se siga utilizando, y ahí está. Pero Mérida lo que no tiene es patio. Mérida no tiene patio. Yo aquí, en vivo y en directo, me hice mía tu tesis, alcalde, cuando dijiste que ya era tarde, tanto para ti como para mí, el haberlo dicho con anterioridad, y hubiera sido muy interesante haberlo dicho, que la Plaza de España no precisa actualmente de 4 kioscos, que es una locura. No porque sean más o menos bonitos, sino porque actualmente Mérida no tiene un sitio donde poner la Feria del Libro en el propio centro de la ciudad, porque no hay sitio. ¿Qué nos vamos ahí al Paseo del Guadiana, al lado de la parada de autobuses? ¿Cómo está ahí esa especie de...? Por cierto, todo muy oscuro también, característica de esta Mérida de ahora, con poca luz, desgraciadamente. Una feria de muestras, o no sé, lo que es un patio de la ciudad. Sin embargo, ¿en qué se ha convertido la Plaza de España? Pues en una zona hotelera 100%, en la que no se puede pasear. Y ya aprovecho para aquí decirlo, si uno baja por la calle Santa Eulalia, ¿qué se encuentra al llegar a la Plaza de España? Pues un embudo, donde prácticamente no se puede andar porque los establecimientos hoteleros de un lado y de otro, las terrazas llegan a tal punto que se tiene que pasar, se convierte en un embudo. Y desde aquí hago un llamamiento a quien corresponda, que en este caso es el ayuntamiento, para a lo mejor no permitir que en ese punto concretamente de confluencia entre la Plaza de España y la calle Santa Eulalia, se quite ese embudo, quitando a lo mejor o retirando o no permitiendo que se pongan tantas mesas, que se pongan menos, para que el público, para que los peatones podamos seguir paseando por allí o andando, no se tenga que hacer virguería, que es lo que está ocurriendo en la Plaza de España. Y ahora nos vamos a centrar en la no existencia de patio. A lo mejor podíamos, como último recurso, decir, bueno, vamos a intentar convertir en un patio lo que es la Plaza de Abasto, el mercado de Calatrava. Vamos a intentarlo. Yo en principio no me echaba atrás, ni era contrario a que la iniciativa privada quisiera hacer algo, pero yo voy a dar números. Actualmente el ayuntamiento recauda por los kioscos de la Plaza de España al año estamos hablando de 134.400 euros mínimos anuales, que suponen al mes 11.200 euros. He hecho un cálculo a la baja, porque he puesto una media por kiosco de 2.800 euros mensuales. Y como bien sabemos, hay 2 kioscos de los 4 que pagan más de 3.000 y el que menos paga de los otros 2 son 2.800, si no me fallan las cifras. Luego entonces, a la baja, el ayuntamiento recauda 11.200 mensuales por los kioscos de la Plaza de España sin años de carencia, y además... o al año 134.000. Ahora se pretende vender... Y 25 años. Y 25 años, ¿vale? Y ahí ya, gracias por decírmelo, director.
y 25 años. Aquí, sin embargo, sería 40 años, 4 de carencia y cobrando 84.552 al año, lo que supone 7.046 euros al mes. 84.000 y pico al año, 7.046 al mes. Significa que hay casi 5.000 euros de diferencia mensuales que se paga de menos en el mercado de se pagará de menos en el mercado de Calatrava con respecto a la Plaza de España. El negocio es increíble. Vamos, si esto beneficia al interés público económicamente hablando, yo honradamente no lo veo. No lo veo que vaya en pro del interés público y de las arcas municipales y del interés público municipal. Y esta primera intervención la voy terminando sin perjuicio de la siguiente. La apunto solamente. ¿Qué es lo que se quiere hacer allí? Porque eso es un bien interés. La fachada queda igual, todo igual, porque sobre eso nada se dice. ¿Qué se pretende hacer? Ocio, cultura, eso es todo genérico, todo el mundo tiene que ser bueno, todo el mundo es mejor. Restauración y servicios complementarios. ¿Qué servicios complementarios? Ahí me quedo para una segunda intervención. Juan, ¿qué opinión tienes sobre este tema del mercado de Calatrava? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario más de carácter general, ¿no? En vista de que en referentes a la cuestión local, pues tanto Domingo como Antonio han comentado y han explicado. A mí me gustaría comentar que una tendencia general de la inmensa mayoría de las administraciones públicas actualmente es la privatización de servicios. Todo eso comienza aproximadamente en el año 1995, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio y establece como línea de actuación para las diferentes administraciones públicas, administraciones estatales, autonómicas y locales, la privatización de los servicios públicos, la búsqueda por parte del capital económico, de los agentes económicos, de la utilización de los servicios públicos para obtener beneficios. Entonces, es una cuestión que en el aspecto local pues se está traduciendo en muchos sitios. Por ejemplo, en algunas localidades se ha privatizado todo, desde los servicios de limpieza, los servicios de arreglo de camino, etcétera, etcétera. Y aquí, en este caso concreto, pues la tendencia es exactamente esa, la que marcó en su momento la Organización Mundial de Comercio, en la sustitución de lo que son servicios públicos por servicios económicos de interés general, que el procedimiento a seguir para la privatización puede ser de un modo o puede ser de otro, pero ya desde hace una serie de años los medios de comunicación han actuado de tal manera que la población, la mayoría de la población, hemos asumido de que todo lo que sea privado es mejor que público, y eso es incierto, porque, por ejemplo, en este caso concreto, si el mercado de Calatrava no ofreciera unas perspectivas económicas futuras, no intervendría, no habría participación de ninguna empresa privada para quedarse con eso y para hacer las obras y hacer las inversiones que se están planteando. En definitiva, yo creo, desde mi punto de vista y desde cómo entiendo las cosas, que las administraciones públicas deben de intentar buscar soluciones a cosas públicas y dejar ya de una vez de privatizar y romper esta tendencia, porque, por ejemplo, el mercado de Cáceres, el mercado de Coria, yo no lo conozco con suficientes conocimientos, pero sé que la Junta de Extremadura ha intervenido para habilitar ese tipo de instituciones en esas diferentes localidades. ¿Por qué aquí, en Mérida, la Junta de Extremadura no interviene también para habilitar un mercado como es el mercado de Calatrava, que tiene unas perspectivas de futuro por su localización, por el interés que puede suponer, porque en definitiva lo que pasa con todas estas privatizaciones es que en un principio dan unos resultados estupendos, exagerados, todo el mundo lo ve perfecto, hay una dinámica económica, hay beneficios, hay tal, pero transcurridos unos años todo eso tiende a desaparecer y todo eso queda en el más completo olvido, y nuevamente tiene que ser la administración pública la que vuelva a hacerse cargo del asunto.
en este tipo de negocios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera las administraciones públicas deben romper esa tendencia al beneficio, a la privatización, puesto que de esta lo que se pretende es dejar de lado un asunto, despreocuparse de él, dejarlo en manos privadas y bueno, y obtener unos réditos económicos que llegan limpios de polvo y paja, pero que no tienen una utilización de cara a los ciudadanos como pueda tener el hecho de que eso sea una gestión, se haga con eso una gestión de carácter público, o al menos así lo entiendo yo, ¿no? Antonio. Bueno, yo creo que este es un tema que va a necesitar mucha opinión y cada vez se nota en mucha mayor medida la necesidad de que la sociedad civil intervenga mucho más en los asuntos públicos, porque lo que realmente preocupa es una determinación cortoplacista que determina una adscripción a un uso concreto de 40 años. 40 años. Y como bien ha dicho Juan, y ha dicho antes Domingo también, hay que sopesar cómo transcurren los tiempos. O sea, el centro comercial tiene una dinámica. ¿Cómo va a ser el centro en el futuro? Es decir, eso había que haberlo sopesado mucho más, e incluso haber sopesado la opción posiblemente de una empresa mixta, como vía alternativa, como vía complementaria, porque efectivamente la privatización no es la panacea, no es la panacea, es la solución a un problema de falta de capacidad de respuesta a una problemática. Es decir, de hecho Mérida ha crecido sobre lo público. Mérida en el año 79 tenía 40.000 habitantes apretados, hoy tiene 60.260, 200 y pico, como bien ha dicho la portavoz y además con toda la razón, 60.000. Y el crecimiento de Mérida en los últimos años ha sido debido fundamentalmente al factor público, a ese factor que yo he defendido aquí muchas veces de especialización. Y en ese factor de especialización han tenido mucho más importancia la administración pública, porque Mérida entra en el sistema como la única ciudad que es la capital de un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados y que tiene unas funciones concretas de carácter administrativo, político, representativo. Esa realidad que se incardina en otras realidades, como es la oferta territorial en temas sanitarios, es decir, cuando se abrió la residencia, el hospital fue una brutal incorporación de actividad. Cuando se abrió el museo, cuando la arqueología pegó fue Patrimonio de la Humanidad, Mérida pegó una escalada inmensa. La Academia de Guardia Civil de Tráfico, una serie de cuestiones que han ido sumando elementos y han ido creando papeles muy concretos a los espacios. Es decir, el centro es un centro habitacional, pues en gran medida se va perdiendo. ¿Por qué? Porque impera el uso terciario, el uso comercial. Y luego en ese uso comercial hay que determinar también muy bien cuál va a ser el resultante final. En el centro de Mérida, ¿qué se paga por un metro cuadrado mes? Pues en la zona puede estar entre 10 y 30 euros metro cuadrado mes. Sopesemos, o sea, traslademos al mercado cuál es la resultante final de toda esta historia. Porque si ven ustedes, si aquí quedan 3.000 metros cuadrados, pues hagamos cuenta. Y si encima el centro comercial, como bien ha dicho alguien aquí antes, es el que determina la atracción de ese espacio, siendo un espacio comercial muy vivo, de ese espacio del mercado, pues lógicamente hay que saber en qué medida puede a medio largo perjudicar al propio sistema y terminar expulsando a la gente del centro. Es decir, quiero decir, yo no voy a pontificar con ninguna solución. Yo simplemente planteo de que hay que estudiar dos cuestiones. Las cuentas reales, el tiempo real y los usos futuros respecto de la conveniencia de un centro que tiene que rearticularse. Por ejemplo, Domingo ha dicho que efectivamente la Plaza de España, y ya lo dijimos aquí, no necesitaba derribar los viejos kioscos, no necesitaba kioscos nuevos, puesto que todo el espacio circundante es peatonal, salvo el de la Emperatriz, el del hotel, es peatonal. Y en consecuencia todas las fachadas que históricamente están habitadas por los Sausol, los Díaz de Entresoto, los Sáenz, ya no están habitadas, están terciarizadas, son negocios. Ya no se ve ni la pastelería de Doña Bati, que en paz descanse. La pastelería de Gutiérrez está totalmente cerrada por terraza. Es decir, ¿dónde está el espacio de encuentro? Se ha perdido. Por cierto, la Plaza de España, digámoslo claramente, es zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana. Y el uso comercial no se contempla. Por lo tanto, al final, ¿qué han aportado los kioscos? ¿Qué han aportado? ¿Un elemento que sorprende al mundo? Pues no. ¿Un elemento que sorprende al mundo? Pues no. Es decir, ¿dónde está el espacio de encuentro? 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 ¿Dónde está el espacio de encu
No, simplemente que limita espacio que hay de sobra. Y el mercado de Calatrava puede ser un elemento complementario para que el centro se reanime en la gente que vive para la gente que vive en el centro. Pues posiblemente. En fin, yo no voy a aportar ninguna solución, sinceramente. Establezco las dudas, que son razonables, que son democráticas y que determinan, para mí, desde mi punto de vista, lo público está por encima del interés privado. Lo público está por encima del interés privado. Y pensar las decisiones es una cuestión obligada, lo cual no significa que el mercado necesite una remodelación o que pueda tener ese espacio otro uso. Pero en todo caso hay que abrir claramente la opinión pública respecto de una concesión tremendamente larga, 40 años. Acabamos, Domingo, contigo. No se ha hablado aquí, no me refiero a nosotros, sino no se ha hablado aquí de cuántos empleos directos en su caso va a traer esto. No se ha hablado nada, no se dice nada. Al contrario que ocurrió, rectificarme si me equivoco, en la Plaza de España se hizo un concurso de ideas, director, para el tipo de kioscos que se iba a poner. Es decir, para qué se iba a emplear la Plaza de España y el tipo de kiosco que se iba a establecer. Si tenían el que fuera, que es los tipos de kioscos que hay ahora son el resultado de un concurso de ideas que un jurado, supongo, público y con toda la buena intención del mundo, le dio el visto bueno. Y sobre ese concurso de ideas y sobre ese tipo de kioscos es sobre el que licitaron las empresas y han trabajado las empresas y han construido las empresas que ahora tienen los 4 kioscos de la Plaza España. Antes, al contrario de lo ocurrido en la Plaza de España, sin embargo, en el mercado de Calatrava, cuando menos de lo que se nos ha leído y de la nota de prensa, no se deduce en modo alguno sobre qué se va a hacer ahí. ¿No sería mucho más lógico, y estamos hablando del gasto de 3 millones de euros, que no es una cantidad para llevarla en el bolsillo precisamente y para tomarnos una cerveza, estamos hablando de más de 3 millones de euros, ¿no sería mucho más razonable que se abriera un concurso de ideas para en qué convertir el mercado de Calatrava, como además de otra parte creo que se hizo también así, alcalde, y ahí estaba ejerciendo de alcalde Antonio con el Centro Cultural John Lennon? ¿No hubo un concurso de ideas? Es que no, aquí está vedado hacer un concurso. Correcto, Rafael Mesa fue el que lo ganó con Jesús Martínez. No sería y lo hicieron muy bien, por cierto. Bien, y ahí está el Centro Cultural Alcazaba, ¿no? Prestando un servicio social muy importante desde entonces. Bien, es que no se puede preparar un concurso de ideas para que personas capacitadas para eso, arquitectos como Rafael Mesa y otros tantos, puedan decir, ahí se podría hacer esto, eso o lo demás allá. Aquí de golpe y porrazo lo que se ha publicado en el boletín oficial de la provincia de Badajoz es la convocatoria de licitación para la rehabilitación y explotación del mercado de Calatrava. Pero, ¿qué tipo de rehabilitación? ¿Qué se pretende hacer ahí? Primero, tendrá que decirse qué es lo que se pretende y cuando ese concurso de ideas esté ya acabado, decidido qué es lo que se pretende, entonces vamos a buscar, en su caso, las empresas. Pero es que aquí se está haciendo la casa por el tejado. Honradamente, a mí esto no me convence. Noto una cierta opacidad y me gustaría equivocarme. Y para eso están los medios de comunicación, para que lo expliquen. ¿Por qué en John Lennon se ha hecho de una manera? ¿Por qué se hizo así de otra manera en el Museo Nacional de Arte Romano? ¿Por qué hace unos meses se ha hecho así en la Plaza de España y no lo hacemos aquí en el mercado de Calatrava? No tiene sentido. Domingo, Juan. Y después otra, yo muy breve, otra cuestión. Eso no está catalogado como centro de protección especial o alguna cosa de esta, lo cual implica también una serie de dificultades Pero eso en el pliego sí se explicita. La fachada se tiene que respetar y la ornamentación que está protegida se tiene que respetar. La exterior, pero la interior no. Y después otro problema que puede surgir la interior ahí, que no afecte a... Tenemos que saber qué se quiere hacer. Sí. Claro, y después otro problema que puede surgir ahí, en el caso de hacer obras y tal, que se pueden aparecer elementos arqueológicos, ¿no? O algo así, ¿no? Dada la zona en la que está, ¿no? Lo cual quiere decir que... Yo no sé la obra cuando en el año 83, yo creo que no se hizo mucha excavación, porque ahí había, que en el convento me consta que había problemas de agua
y hay una concesión desde la cañería, de alguna de las cañerías que abastecía, estoy hablando del siglo XVI, se constituyeron dos grandes aljibes bajo el claustro, igual que hay en la asamblea, en el claustro de la asamblea hay dos grandes aljibes para almacenar agua, supongo que de agua de lluvia, pues como era muy clásico en Mérida. ¿Tener aljibes? Sí. Entonces es posible que ahí pueda haber también cuestiones de excavación, pero bueno, eso es convencional en Mérida, eso no es el elemento fundamental. Hombre, sí es un elemento fundamental, porque si evidentemente al final estamos echando la población del centro y estamos creando una sociedad terciarizada, pues vamos, hay gente que apostamos porque se descubra la Mérida romana. Claro. Siguiendo a José Luis Mosquera, que era Claro. su tesis, y me parece muy bien. Claro, a lo mejor. Pero claro, ya 40 años estamos hipotecados, no podemos hacer nada. Bueno, por cierto, os leo brevemente de las cosas que puntúan en el concurso. En el pliego de licitación, soluciones propuestas para la intervención en el mercado, circulaciones y organización de los puestos y usos. Y yo había leído esta mañana en la prensa o en algún sitio he leído que se lo habían ofrecido, que era un arquitecto el que estaba encargado ya de la elaboración del proyecto y tal, un tal Riaño o algo así. Sí. He leído algo en algún sitio. Es la empresa la que se encarga de hacer la rehabilitación. La empresa. Por esto mismo, soluciones propuestas, tal, mejor integración de los puestos del espacio interior, soluciones de fachada y de los puestos, ponderación, 15% de la nota, o del total, 15 puntos. Mejor propuesta de intervención en el espacio central y circulaciones, 5 puntos. Mejor solución de propuesta para ordenación y equipamiento del espacio exterior, mobiliario urbano, jardinería y mejor solución propuesta para los elementos singulares, 5 puntos. Así, Pero es que pasa directamente a la adjudicación para hacer, insisto, justo lo contrario de lo que se ha hecho en la Plaza de España y lo que se hizo en John Lennon. Bueno, vamos a hablar de otra cosa porque hoy hemos conocido este martes, se ha dado a conocer, este miércoles mejor dicho, se ha dado a conocer los datos de las oficinas de turismo en 2017. Se ha producido un incremento de peticiones de información turística del 53%, mientras que la de extranjeros se ha incrementado en un 57%. Además, se ha anunciado que se va a poner en funcionamiento un servicio de interpretación simultánea para atender a todos los visitantes en las oficinas de turismo y en la policía local. El objetivo del consistorio, dicho hoy, es el de aumentar la fidelidad de los visitantes para alcanzar las 2 pernoctaciones. Ahora mismo estaban en 1,4 o una cosa así de pernoctaciones de media. Y tenemos una buena noticia también, y es que el Museo Nacional de Arte Romano es el 5º museo de España que más visita recibes, entre el propio Museo Nacional de Arte Romano y la colección visigoda. En total, durante 2017 se han registrado 226.000 visitas, eso son 13.207 visitas más que en 2016. Domingo. Bueno, todo lo que sea recibir turismo viene muy bien a la ciudad. ¿Quién puede decir lo contrario? Sería aislarse, ¿no? El turismo es una fuente de riqueza, no solamente en Mérida, de siempre o desde los últimos 70 años para acá, es una de las grandes, de la gran fuente de riqueza y la gran solución a la balanza de pagos nacional de la nación española. Ahí está. Pues bienvenido al Club Mérida, ¿no? Ojalá esto siga increciendo desde también la normalidad, porque ya empiezo aquí a ver que se están... Una de las razones por las que está subiendo el precio de la vivienda en las grandes ciudades, aparte de que no se construye, es precisamente la proliferación de apartamentos turísticos. Y el particular de los apartamentos turísticos, siquiera sea por el tema de seguridad, nadie se escapa hoy día de lo que pueda ser el tema de terrorismo y el tema de tantas cosas, siquiera sea por tema de seguridad, eso tiene que estar controlado y regulado. No digo regulado para pagar impuestos, para pagar más impuestos, no. Controlado y regulado. Y del mismo modo que cuando uno va a un hotel o a un hostal o a una pensión, enseña su carnet de identidad y se identifica, y eso está controlado, pues quizá haya que empezar a hacer lo mismo con los apartamentos turísticos, aparte de otras cuestiones en las que ahora no voy a entrar. Pero hay que alegrarse, congratularse de que Mérida está superándose en el tema de turismo, tanto a nivel de pernocta como a nivel de hostelería, como a nivel de restauración. Formidable, me parece muy bien. Y lo que tienen que hacer los poderes públicos y las autoridades es coadyuvar a todo eso, ayudar, empujar, colaborar y para que esto siga adelante. Pero
lo que esto es un éxito de la propia sociedad civil emeritense y naturalmente también de la propia región, porque el circuito de Mérida no es solo Mérida, el circuito de Mérida es Trujillo, Cáceres, Plasencia, un poco Badajoz, pero Mérida tiene que aquí también, iba a decir, ahí está, iba a decir imponernos, capitalizar, poner su impronta, de que Mérida es muy importante y que ojalá vengan a las dos pernoctaciones, es decir, dormir viernes y dormir sábado, o 3 si es puente, y ojalá también en verano. Pero para eso, para que en verano puedan venir, tienen que hacerse atractivos los hoteles, como pueda. Voy a poner un ejemplo, en Sevilla, que hace el mismo calor o peor que el de Mérida, pero hay hoteles que son atractivos porque tienen un punto de atracción, no solamente la ciudad, sino que tienen sus servicios hoteleros, piscinas y demás, donde a pesar de la ola de los calores sevillanos, pues uno puede estar también agradablemente en una piscina, ¿no? No solamente es poner habitaciones, sino también da otros tipos de servicios. Juan. Sí, bueno, el turismo es importante, ¿no? La contribución al Producto Interior Bruto dentro de la comunidad extremeña no es que sea un elemento muy grande, es un factor grande, pero sí es importante, ¿no? Y yo creo que en el caso concreto de Mérida, pues por el tiempo que llevo por aquí y por lo que conozco, creo que hay una serie de elementos, como ha señalado Domingo, muy importantes que pueden contribuir al turismo, no solamente en el plano hotelero para las pernoctaciones, para la residencia de las personas que vienen de fuera, sino también es importante lo que se ha comentado muchas veces y que comenta con mucha insistencia Domingo y Antonio, y es el mantenimiento de una ciudad limpia, el mantenimiento de una ciudad que ofrezca comodidad, visibilidad, en el cual tiene un papel importante la administración pública, el ayuntamiento, la Junta de Extremadura, en todo lo que le corresponda. Y, por supuesto, independientemente de estas cuestiones que podemos calificar como cuestiones o elementos internos dentro de la localidad, hay otra serie de factores que también aquí hemos insistido mucho en ello, y sobre todo en este caso concreto Antonio con más conocimiento que ninguno, que es el factor de las comunicaciones, la necesidad de comunicaciones de carácter público que faciliten el acceso a Mérida, como pueden ser trenes, que no es necesario que sean AVE, sino trenes rápidos, modernos y cómodos, ¿no? Y eso es un elemento fundamental, al igual que las vías, las carreteras, pues que es necesario de alguna manera que la comunicación con el centro con Mérida y con Badajoz, pues haya unas comunicaciones más acordes, ¿no? Por ejemplo, es importante la carretera de la modernización de la carretera de Jerez, que aún está en los años 1930, u otras carreteras de carácter local, ¿no? Es importante para este tipo de turismo que a veces viene de otras poblaciones propias extremeñas dentro de la comunidad, ¿no? Que vienen de Villafranca, de Almendralejo o de la zona sur, Fregenal, porque yo conozco gente que viene de Jerez y que viene de Fregenal aquí a Mérida a pasar el fin de semana, sobre todo en épocas de carnavales o en otras épocas con una cierta, por elementos de atracción turística, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy importante el papel que debe corresponder a las administraciones públicas, ayuntamiento, junta, consorcio, todas aquellas instituciones que llevan a cabo el control de toda la parte arqueológica, museos, etcétera, pero también la cuestión de las comunicaciones es fundamental. Si queremos que Mérida pues sea un elemento como debe ser, turístico, de atracción turística, como hay pocos en este país, ¿no? Antonio. Sí, no, es cierto, hombre, y me encanta escucharos porque estoy, vamos, al 100% en lo que comentáis. Y, tan singularmente Mérida es una referencia que tiene Madrid con 7 millones de habitantes, el área metropolitana de Madrid, a 2 horas y media, 3 horas, es que es singularmente el gran yacimiento romano de la península, y uno de los, quizás después de Roma no hay en Europa un yacimiento, no hay un yacimiento del calibre de Mérida para estudiar Roma, desde las conducciones de agua a los alcantarillados o a los recintos de espectáculo. Es la referencia, la gran referencia.
es una referencia que se traslada también a Portugal como referencia emotiva, de ser la vieja capital de la Lusitania. La vieja capital de la Lusitania. Eso está ahí, se ve la presencia de portugueses de una manera. Pero hay una serie de cuestiones que efectivamente el turismo es un gran invento, el turismo es un elemento que mueve, y en ese sentido Mérida ha ido conformándose en un sector de servicios muy poderoso, con el que también tienen cuidado en otras cuestiones, la ordenación del espacio del centro, de los que vivimos en el centro, de la gente que tiene su uso convencional y que no puede estar tampoco desbordada por la sistemática ocupación de espacios por vía exclusivamente hotelera, que en algunas ciudades ha creado ciertos problemas. Ahora, yo en ese juego, porque tengo una tremenda expectativa con el valor del turismo y de la arqueología en Mérida, tremendamente como factor sorpresa, que Mérida sigue estando ahí, como decía Larra, es el niño dormido en los brazos de un gigante. Yo voy a plantear encima de la mesa por segunda vez algo que sugerí el otro día, yo creo que no se ha enterado mucho la gente. Mi opinión es que hay un elemento trascendente, igual que hemos defendido aquí, fuimos muy pioneros en defender el eje de Puerto Llano, la gran referencia Lisboa-Valencia, ¿no? Pues voy a plantear una cuestión por segunda vez. Nosotros lo hemos hecho desde ciertas instancias, es que el silo de cereales, ese edificio impresionante que tiene Mérida ahí al lado, ese gigante que no tiene ventanas más que arriba en el ático y que no necesita nada, debe ser el anexo de mosaico del Museo Nacional de Arte Romano. El anexo del mosaico. Ahí hay 10-12.000 metros para colgar mosaico, que no necesitan ventana. ¿Qué ventajas tiene? Primero, que está a 200-300 metros del Museo de Arte Romano. Segundo, es un gran cajón para almacenar, guardar, desde el punto de vista expositivo, todo ese enorme patrimonio de mosaicos romanos que duermen en Mérida. Y segundo, abre un espacio entre los recintos de espectáculos convencionales, teatro, anfiteatro, y el hipódromo. Cabo Verde, toda la zona de Cabo Verde, donde está Prosuba, toda esa área, de los Pijos Pabellones, el cuartel, abre un espacio... La conexión con el acueducto y con el hipódromo. Nuevo, que hoy está terminado en la era, que decimos los meritenses antiguos, del teatro romano. Termina ahí, prácticamente, en la casa del anfiteatro. Bueno, pues esto abre un nuevo espacio, un espacio de vivaqueo, de aparcamientos, de estar, de alamedas, del jardín de Paula Crespo en el hipódromo romano, todo ese juego de espacio abierto, que hoy es marginal, San Lázaro, Cabo Verde, se abriría si el silo del trigo, la hacienda pública de Montoro dijera: mire usted, ¿para qué quiere usted 700.000 euros? Haga usted el anexo del mosaico, convenga usted con la Junta a una gestión conjunta de ese tema y hagamos ahí otro foco de atención, gracias a que, como bien se ha visto, el Museo Nacional de Arte Romano, en gestión de empleo, en notoriedad para Mérida, es un factor dinamizador tremendo. Pues ampliemos lo mejor, una de las cuestiones que tiene Mérida: mosaico romano, el anexo del mosaico en el silo. No hay que gastarse un duro, el que la hacienda del Estado lo aplique ahí, o bien se lo venda a la Junta o a un consorcio que pueda, o al consorcio, 700.000 euros al año. Perdón, 700.000 euros vale eso, a pagar en 10 años sin intereses. Bueno, pues que no valga nada, que la hacienda lo ponga complementariamente al museo, como otro museo bis, anexo de mosaico romano del Museo Nacional de Arte Romano mejor que Rávena. Sería una escalada gigantesca. Sí, como fue el Casón del Buen Retiro al Museo del Prado. Por ejemplo. Un anexo. ¿Os parece bien? Vamos a hablar ahora diciendo ninguna tontería. De política, muy rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo, y nos pasamos a una encuesta realizada entre el 5 y el 13 de diciembre, en la primera semana de la campaña catalana, que estima que el PP estaría solo un punto por encima del PSOE y 2 por encima de Ciudadanos si ahora se celebrasen elecciones generales, con un 24,8% para los populares, un 23,8% para los socialistas y un 22,8% para los naranjas. La encuesta, realizada por Simple Lógica, refleja una tendencia descendente tanto del PP como del PSOE, que pierden respectivamente 2 y 1 punto en este último mes, y un ascenso de 1 punto para Ciudadanos. También para Unidos Podemos, que con una subida de algo más de 1 punto parece romper su trayectoria a la baja y se sitúa
en torno al 16,3% en estimación de voto. Las cifras de voto directo recogidas por los encuestadores, lo que corresponde a la gente que pregunta de a quién votaría antes de aplicarle la cocina que arroja la estimación, sitúan a la cabeza a Ciudadanos con un 16,5% frente al 13,6% para el PSOE y el 13% para el PP y el 8,8% para Unidos Podemos. El sondeo vincula la pérdida de apoyo al PP a una caída de su fidelidad de voto, de la que en buena parte se beneficia Ciudadanos. En concreto, los votantes del PP en las elecciones generales anteriores, dispuestos a repetir, se sitúan en el 59,2%, 5 puntos menos que hace ahora un mes, mientras que un 19,5% está dispuesto a votar ahora a Ciudadanos. En el caso del PSOE, esta fidelidad cae algo menos de 3 puntos, hasta el 62,4%, lo que significa un 11,2% de los que fueron sus votantes en 2016, que ahora estarían dispuestos a votar a Ciudadanos, y un 4,6% a Unidos Podemos. Aunque, según señalan los autores del sondeo, en este caso el PSOE se ve compensado con creces por la pérdida de transferencia de voto en sentido contrario. Ciudadanos es, por su parte, el partido con más fidelidad, un 69% de puntos más que hace un mes, y el que más se beneficia de las transferencias de voto, aunque si hubiese elecciones hoy solo perderían un 3,9% de votantes en favor del PP y un 6,3% a favor del PSOE. En cuanto a Unidos Podemos, su fidelidad de voto es del 53,9% y puede perder votantes en favor del PSOE, un 11,8%, y de Ciudadanos un 4,6%. Juan, según estos datos, ¿qué te parece a ti? Bueno, pues la situación que arroja, el mapa político que arroja de constricción entre las tres grandes fuerzas políticas, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Sí, todas las que encuestas... se mueven en 2 puntos. Sí, las encuestas que estamos conociendo de alguna manera están poniendo de manifiesto, al menos la radiografía o la fotografía que están haciendo en este momento sobre lo que votaría la gente, se impone un trasvase de votos desde el Partido Popular a Ciudadanos. El PSOE, bueno, pues después de lo que ha pasado en Cataluña, se mantiene en una situación estable, y desde luego Podemos está cayendo, desde mi punto de vista, y tal y como marcan las encuestas, ¿no?, a una marcha bastante forzada, que de alguna manera pues está repercutiendo lógicamente en su imagen y en sus comportamientos, porque no hay que olvidar que las encuestas de alguna manera tienen una influencia sobre la estrategia política de los diferentes partidos, ¿no? Aunque sea una fotografía momentánea de la situación actual, de alguna manera orienta el comportamiento, y no solamente orienta, sino también orienta a los ciudadanos sobre los aspectos a quien considera la encuesta positiva y a quien considera negativa, ¿no? Y en este caso yo creo que hay una tendencia general hacia el fortalecimiento de Ciudadanos, consecuencia de su papel, del papel que ha mantenido en la crisis de Cataluña, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, y que sigue manteniendo, ¿no?, y que eso va a tener un costo político importante para el Partido Popular. Yo creo que la oligarquía de este país empieza a pensar que Ciudadanos puede defender mejor sus intereses que el Partido Popular. Antonio. Bueno, yo sí, estoy bastante de acuerdo de Juan, pero incorporo un matiz. El centro-derecha se va al 48%. La operación Juventud, yo creo que puede haber elementos de entente, PP, Ciudadanos, de gente joven, respecto de liquidar el cementerio de Elefante o el parking de Elefante. No voy a explicar ahora cómo corre Rajoy en sus tiempos libres, pero ya termina siendo un poco chocante para mucha gente que quiere otra dinámica. En consecuencia, parece ser que la operación de Albert Rivera, directa o indirectamente, va a suponer reensamblar el centro-derecha, Juan Viera. El centro-derecha con una... ¿Por qué? Hay un simplismo de ofertas, desde la óptica del centro-derecha,
perfectamente homologables al juego de otros espacios y que permiten que haya un reencuentro. Casi un 50% va a ser la suma de los dos factores. Como por otra parte el ciudadano quiere su protagonismo, yo creo que eso al final se va a sintetizar en una especie de gran fusión desde la gente joven de ambos partidos, creo. Por otra parte, la indefinición que pueda tener el bloque progresista, que sigue un poco la inercia de los viejos modelos europeos del final del estado del bienestar, que no es capaz de reensamblar en una decisión mucho más poderosa de redistribución y de sistemas productivos que no tenga que estar por debajo del sistema financiero, pues esto, claro, esto crea una tragedia. Esto crea una tragedia porque si hablamos, por ejemplo, en espacios como este o en otros, que no hay natalidad y no se dan ofertas clásicas socialdemócratas de construir viviendas de promoción pública, pues las parejas no se producen, no se articulan y la gente se va a otros espacios. En consecuencia, creo que hay que plantear discursos más acorde con la ideología que tiene cada bloque, es decir, el centro-izquierda, la izquierda posible, la que hemos defendido muchos, para mí, desde el PSOE, como elemento articulador de ese centro-izquierda, tiene que poner encima de la mesa propuestas ilusionantes para la gente que tiene más empleo, pero muy precario, con unos niveles de casi tocando la pobreza a pesar de los ingresos, preocupantes. Y en consecuencia es obligado a revisar el sistema. ¿El sistema qué sistema? El sistema redistribuidor, el sistema de redistribución de recursos que permitan que hace muchos años en Europa los sistemas de producción eran altos, la fiscalidad era muy alta y la redistribución era muy alta. Y ahora parece ser que estamos plegados al modelo estrictamente financiero y al gran capital. Y esto, claro, esto se paga. Se paga como que el centro derecha tiene en este momento en España el 48%, y estamos hablando de España, que es una de las potencias europeas más notables, el 48%, cerca del 50%, y el centro izquierda, encajando a Podemos, que es antisistema, pero bueno, no llega al 40%. Y esto hay que revisarlo, porque Cataluña, en cierto modo, ha contagiado el sistema. Y Ciudadanos da la sensación de que ha llegado para quedarse. Entonces, el PSOE tiene que reconsiderar estas cuestiones. ¿Con qué? Con políticas acordes con su ideología. El reformismo, la socialdemocracia y la redistribución. No el revolucionarismo y el antisistema. No. La realidad de redistribuir en un país que tiene 32.000 euros de renta per cápita disponible. O sea, claro, y esto significa que hay que... Pero, ¿cómo se va a resolver? Significa que hay que apretar en esa línea. No con cortoplacismo ni con la veneración absoluta al capital, al ultracapitalismo, ¿no? Sino a la redistribución de recursos hacia una sociedad justa, porque si no, lo del Brexit, lo de Cataluña va a ser medida corriente dentro de unos años en Europa, lamentablemente. Domingo, estos datos. Yo voy a dar una impresión, la voy a transmitir, porque estoy convencido de que esto que voy a decir no va a ocurrir, por desgracia. Pero si aquí un partido de índole nacional, teniendo las cosas claras de que España constitucional es una nación, artículo 2 de la Constitución española, y tiene la posibilidad, que es un elemento esencial, de entrar en los medios de comunicación de masas, cosa harto imposible hoy por hoy, y que fuese con el discurso claro de justicia social, avance social, de promover la tarjeta sanitaria única para cada español, es decir, las competencias de sanidad que fuesen de la Administración Nacional exclusivamente. Si en el tema de educación hubiese también un regreso de las transferencias a la Administración Nacional y un único sistema educativo para toda España, y del mismo modo la imposibilidad de existencia de cuerpos de seguridad autonómicos, sino cuerpos de seguridad nacionales, Policía Nacional, Guardia Civil, si un partido de índole nacional fuese con ese discurso, estoy completamente convencido de que arrasaban las elecciones.
Y no he dicho el nombre de ningún partido. He dicho que un partido que vaya con esas prerrogativas. Que pudiera ser el PSOE, que casi lo hizo con Felipe González, un partido socialista que lo tenga claro, no como lo tiene ahora, que no pudiera ser, o pudiera ser también el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular, gracias a su inacción, a su pasividad, a que parece que está sin ideas, a que está anodino, porque por una parte el PSOE es rojo complejines y el PP es maricomplejines, pero los dos están acomplejados, les da vergüenza parecer lo que son, partidos nacionales. Con lo cual, estamos llegando a donde estamos llegando. ¿Y qué están cediendo? Pues le están cediendo el espacio a Ciudadanos y se está repitiendo la historia, se está dando lo que Adolfo Suárez quiso en su momento hacer con el CDS, el objetivo que le salió mal, por cierto, porque se daban otras circunstancias, pero lo que quiso hacer Adolfo Suárez, que llegó a tener, rectificarme si me equivoco, 25 diputados, fue crear un partido bisagra. Y ahora mismo, porque Ciudadanos, ideológicamente, ¿qué es? Aparte de nada. ¿Qué significa Ciudadanos? Porque yo con Podemos no estoy de acuerdo absolutamente en nada. Porque claramente son lo que son. Es un partido antisistema. Ciudadanos es un partido sistemático, es un partido democrático, pero ¿qué piensa de ciertas cosas? Nada, se deja llevar. Está en el buenismo que tuvo en su momento Rodríguez Zapatero al inicio de ser secretario general del Partido Socialista. Espacios comunes, todos tenemos que ser buenos y todo lo demás. Claro, aquí lo que hace falta es que de una vez por todas los españoles sepamos a quién votamos y qué podemos votar, porque no hay nada absolutamente claro. Y por último, las encuestas. Yo, y cada vez menos, no me fío de las encuestas. Sí, yo me gustaría, creo que hemos hecho un tratamiento superficial de los partidos políticos. Hemos analizado que Ciudadanos sube, que el PSOE se mantiene, tal y cual. Pero el problema de fondo político real de este país, pues lo tenemos en la firma del salario mínimo interprofesional hace unos días, en donde se sube el salario mínimo interprofesional un 4%, mientras que las pensiones se suben un 0,25% y el consumo, todos los elementos de consumo de la sociedad española, luz, agua, etcétera, etcétera, pues empiezan a subir y empiezan a subir porcentajes del 10 o el 12%. Y ese es el problema de fondo y esa es la política de fondo en este país, que hay un empobrecimiento general de la sociedad, que las rentas del trabajo son las que cada vez contribuyen más a los ingresos de la administración pública, que la gente que tiene medios económicos, que tiene dinero, la gente gorda, esa gente cada vez paga menos a la hacienda pública. Y ese es el problema de fondo. Y en este país, mientras que no haya un partido político que haga frente a esta situación, seguiremos hablando y seguiremos tratando el tema de una manera muy superficial y tal, pero el problema de fondo de la sociedad española es ese, el empobrecimiento general, que la única manera de que hay de solucionarlo es cuando la gente se movilice y cuando haya una respuesta social a todos este tipo de problemas. Bueno. Mientras tanto, estamos perdidos. Empleo. Esa es la guerra. Y empleo digno y sistema de decir, bueno, al final habrá que plantear si los acuerdos de la Ronda Uruguay y la globalización era una solución, porque al final se ha visto que quien ha ganado es el gran capital. Y como bien dice Tomás Piketty, en el Capital del siglo XXI, los sistemas financieros son superiores a los sistemas productivos. Claro, y esto hay que apretar los codos, no jugar al cortoplacismo y dar soluciones a una sociedad que lo está pidiendo. Nos vamos, Domingo. Muy brevemente, hombre. Empleo, efectivamente. Yo me gustaría que el empleo fuese que el español mínimo gana, o sea, el español como mínimo ganara el que menos, 1.200 euros limpios. Me encantaría, pero es el arte de lo posible. Y desde luego, hoy día, que acaban de salir los datos del desempleo, en el cual hay más afiliaciones a la Seguridad Social, en el cual ha bajado el desempleo, evidentemente, bueno, sí,
El que no se consuela es porque no quiere. Pero ahí están los datos. ¿Qué estaríamos diciendo si hubiese subido el paro? Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Emplazarle a nuestros picoteros de los miércoles hasta la próxima semana y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención, recordándoles que mañana estaremos de nuevo en una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña, y que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram para informarles de lo que acontece. Gracias a Domingo Hidalgo, hasta la próxima semana. Muchas que vengan gracias. bien los Reyes. Paz y bien, que vengan, que nos traigan salud y alegría. Y todo bien para todo el mundo. Antonio Vélez, que tengan, como se dice aquí, que te caigan los Reyes. Que Bien. traigan mucha agua a los reyes y muchas ilusiones a los niños. Eso el viernes parece ser que va a ser posible. Juan Viera, lo mismo te digo. Exactamente igual, que traigan mucha agua y que traigan lo que dice el hermano Domingo, porque otra cosa es lo que queramos todos, paz, alegría y mucha agua. Señores, hasta mañana, buenas noches, que sean felices.